Hola, ¿qué tal amigos de C29? Quisiera empezar haciendo una pregunta. ¿Alguna vez has tenido la expectativa de algo que tú esperabas que sucediera y de repente no sucedió como tú lo esperabas? Fuiste a esa fiesta en la cual tenías tus expectativas muy altas, pero lo que sucedió en la fiesta fue un churro y te quedaste decepcionado. Yo recuerdo una vez cuando, estando en Estados Unidos, tuve la oportunidad de comprarme una moto grande. Siempre había tenido ilusión por comprarme una moto grande. Y la compré y estaba en la universidad. Iba a la universidad con la moto, con la mochila y el ordenador en la mochila. Y para mí eso era, bueno, haber alcanzado un momento bueno en mi vida. Y recuerdo, estaba casado cuando esto, con Raquel. Recuerdo que una de las tardes iba yo a una velocidad un poco, digamos, moderadamente alta en la carretera de Estados Unidos y llegué a un lugar donde había una rotonda con poca visibilidad. Yo a esta alta velocidad llego a la rotonda y no me percato de que el sistema de regadío que había en la misma rotonda se había básicamente derramado, se había roto y estaba toda la rotonda llena de agua por todos lados. Así que me acerco a alta velocidad y en esa velocidad misma solamente reduzco un poco para coger la curva y pensé, aquí me la voy a pegar. Salí de la curva perfectamente bien, llegué a casa y con la adrenalina a tope, alucinando, pensando que bueno, Dios me ha protegido a alta velocidad por una rotonda. Y llegué a casa para contárselo a Raquel y cuando llego a casa le estoy diciendo lo que me ha pasado y yo contento pensando, tío, iba, pues, no voy a decir la velocidad, pero iba a cierta velocidad, llego a la rotonda y resulta que estaba todo mojado, Dios me cuidó, no me pasó absolutamente nada. Yo no sé qué es lo que yo esperaba. Quizá mi expectativa era que Raquel reaccionara diciendo, bueno, pues la próxima vez ve 30 kilómetros más por encima de la velocidad para quizás ver y celebrar juntos después cómo Dios te ha protegido a una velocidad incluso más alta. Yo no sé qué es lo que yo esperaba. Lo que sé es que no esperaba era su reacción. Porque cuando acaba la conversación y yo con toda mi ilusión contándole lo que había pasado, ella me mira y me dice, despídete de la moto. Así que ese fue básicamente el final de mi aventura con la moto. Ahora, puede parecer gracioso cuando hablamos de una fiesta que no cumplió nuestras expectativas o la historia de la moto, pero cuando hablamos de la vida misma, cuando hablamos del matrimonio, por ejemplo, no nos reímos tanto. Cuando el matrimonio no cumple las expectativas que nosotros teníamos, tenemos un problema. Cuando el tener a los hijos y nuestra relación con los hijos no tiene esas expectativas cumplidas como nosotros esperábamos, cuando nuestra vida laboral no tiene esas expectativas cumplidas como nosotros esperábamos, no nos da tanta gracia, tanta risa. Quizá para algunos a estas alturas de su vida esperaban haber estado en otro momento, en otra situación económica, en otra, yo qué sé, en otro nivel de estatus. Pero ahora te ves a ti mismo después de estos años y te sientes frustrado porque la vida no te lo ha puesto fácil, no has alcanzado esas metas que tú tenías, las expectativas que tú tenías para cuando tuvieras 30, 40 o 50 o 60 años, no las has logrado alcanzar y de repente te sientes frustrado. Quizá puede haber sucedido que alguien te invitó a la iglesia y tú pensaste, bueno, si voy a la iglesia seguramente alguien me va a abrazar y la gente me acogerá con cariño porque me han dicho que es una iglesia cariñosa o lo que sea. Y tú te acercaste con esta expectativa para simplemente darte cuenta de que la gente no disponía de tanto tiempo, que la gente estaba muy ocupada y que no se dieron ni siquiera cuenta de que tú estabas ahí o no han podido dedicarte el tiempo que tú necesitas que te dediquen y te sentiste decepcionado. Y la iglesia no alcanzó tus expectativas. O lo que es peor, pero al mismo tiempo es real. Muchas veces tenemos unas expectativas de lo que Dios debería hacer en nuestra vida y llegamos a lo mejor a la iglesia o a nuestro camino con Dios y empezamos nuestro camino y esperamos que Dios vaya a solucionar todos los problemas que tenemos y pasa el tiempo y estás haciendo las cosas bien, pero el problema familiar todavía sigue ahí. Y las inclinaciones de tu esposo o de tu esposa todavía están ahí y las cosas no se han solucionado como tú esperabas.
Y la rebeldía de los hijos o tu relación estropeada desde hace tiempo con los hijos no se ha arreglado y acabaste decepcionado con Dios mismo. Porque tenías unas expectativas y esas expectativas no se cumplieron. Lo que nos suele suceder en un momento así es que nuestra fe llega a un punto de frustración. Nuestra fe se frustra. Y a veces nuestra fe se frustra porque tenemos expectativas de que Dios va a hacer cosas que Él nunca dijo que iba a hacer. Y tú te aplicas actividades de Dios, promesas, por así decirlo, de Dios, que tú esperabas que Él hiciera en tu vida, pero Dios nunca prometió y Dios nunca dijo que Él iba a hacer esas cosas, pero sin embargo te has frustrado con Él por no hacer lo que tú esperabas que Él hiciera. Escucha bien, seguramente Dios nunca va a cumplir todas tus expectativas, pero Dios siempre cumplirá toda su palabra. Y si Él ha prometido algo, Él lo hará. Y si Él ha dicho que va a estar contigo en los momentos más difíciles de tu vida, y si Él ha dicho que nunca te va a abandonar, con eso puedes contar porque Dios va a cumplir su palabra de seguro. Y seguro que todos nos hemos sentido así en algún momento, frustrados, con una fe frustrada. Tiramos adelante, seguimos adelante en el camino, pero no vamos con una fe abierta y con una confianza total, sino que aunque andamos en el camino siguiendo a Jesús, muchas veces vamos con una fe que está frustrada. Si te sientes así, si en algún momento te has sentido así, si hoy te sientes así, quiero decirte algo. Este mensaje hoy es precisamente para ti. Y quiero que sepas esto. Dios va a estar contigo. Y en medio de la dificultad más horrible, quiero decirte que Dios jamás te ha abandonado. De hecho, quiero decirte algo. Hay mucha gente en la Biblia que comparte esa misma experiencia contigo. Por ejemplo, Juan el Bautista. No sé si recuerdas su historia, pero si hay alguien en la Biblia que tenía que tener claro quién era Jesús, ese era Juan el Bautista. Un día Jesús se acerca a donde está Juan en el río Jordán. Juan está bautizando a la gente y Jesús se acerca caminando para pedirle que le bautice. Y Juan le bautiza. Y dice el texto, cuando nos cuenta la historia, de que en ese momento que le ha bautizado, hay una paloma o el Espíritu Santo en forma de paloma desciende desde el cielo sobre Jesús. Y hay algo más. Una voz desde el cielo se oye y dice, refiriéndose a Jesús, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. La voz misma de Dios el Padre diciendo, este es mi Hijo. Juan no tenía ningún motivo para estar dudando de quién era la persona de Jesús. Sin embargo, Juan un poco más tarde envía a sus propios discípulos en busca de Jesús con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Eres tú el que habías de venir, Jesús? ¿O esperamos a otro? Un momento. ¿Qué está diciendo Juan? Si hay alguien que tiene que tener clara la identidad de Jesús, eres tú. Tú has tenido experiencias con Jesús que nadie más ha tenido. Tú has escuchado la voz de Dios que nadie ha escuchado. Tú has visto la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma descender en el momento ese, en el bautismo de Jesús, como nadie más lo había experimentado. Tú tienes que tener claro quién es la persona de Jesús. Además, Juan, tú mismo fuiste quien dijiste, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijiste acerca de Jesús que no eras digno de desatar ni siquiera el calzado, las sandalias que llevaba. Tú tienes que tener claro esto, Juan. Sin embargo, parece claro que Juan tenía algunas expectativas acerca de Jesús que no cuadraban en su mente con lo que Jesús estaba haciendo. Es curioso. Cuando la actividad de Jesús nos hace dudar de la propia identidad de Jesús. Es curioso cuando Jesús está haciendo algo que nos hace dudar o cuando Jesús deja de hacer algo que nos hace dudar acerca de la identidad misma de Jesús. Lo que quiere decir que Juan seguramente estaba esperando algo, algún perfil, alguna acción, algunas palabras, algún progreso que él no había visto en Jesús porque él tenía sus propias expectativas acerca de este Jesús, de este Mesías, y él contrastaba las expectativas que tenía con lo que Jesús estaba haciendo. Y entraba en conflicto y seguramente llegó un momento en que empezaron las dudas y empezó a plantearse, ¿es este el que esperábamos realmente? ¿Es este el Jesús? Y junto con las dudas empezó ese proceso de ver su fe frustrada. Ahora, ¿por qué lo vemos frustrado?
Si nos damos cuenta bien en el texto, resulta que en ese momento Juan estaba en la cárcel. Déjame decirte una cosa. Cuando estamos en momentos de dificultad, cuando estamos en momentos de crisis, cuando estamos en momentos de prueba, de agobio, cuando las situaciones y las circunstancias alrededor cambian y ya no son tan buenas, sino que son de extrema dificultad, muchas veces nuestra perspectiva acerca de ese mismo Jesús, de ese Dios que nos ama, pueden cambiar en un momento. Y lo que tú pensabas que era, de repente tienes dudas de si es o no es. Cuando estaban las cosas bien, yo pensé que Jesús me amaba, pero ahora que lo estoy pasando tan mal, no sé si este Jesús es un Jesús que me ama, porque no lo veo por ningún lado ese amor. Así que Juan mismo comienza a tener una fe frustrada por las circunstancias que estaba viviendo. ¿Recuerdas a Job? Era el creyente más consagrado de su época. Y conocemos su historia, recordamos que tenía una fe inquebrantable. Sabemos que su historia, de hecho, acaba bien. Pero sin embargo, mira lo que dice en este versículo. Él dice, así como las aguas desgastan las rocas y las tormentas erosionan el suelo, así tú pones fin a la esperanza del hombre. No escucho a nadie escribiendo una canción como esta. Oh Señor, gracias porque tú pones fin a la esperanza del hombre. No hay ninguna iglesia que tenga como lema algo así, C29, poniendo fin a la esperanza del hombre. Sin embargo, para alguien como Job, estos momentos eran reales y estos héroes tenían momentos también de dificultad. Veamos un par de personajes más. ¿Recuerdas al profeta Elías? Este hombre oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años. A los 3 años él reta a los profetas de Baal a un concurso y les dice, vamos a hacer esto, vamos a ir a una montaña, haremos un altar que vamos a edificar, vosotros por vuestro lado, yo por el mío, y vamos a orar cada uno a nuestro Dios. Y el Dios que haga descender fuego del cielo y queme el altar, ese será el verdadero Dios. Y así lo hicieron. Escucha bien, esto no es la mejor forma de solucionar una discusión. No lo intentes en la oficina porque no te va a funcionar. Pero Elías era un personaje. Es que Elías no solo les reta, sino que además es un faltón. Elías se ríe de ellos, se burla de ellos. Les falta el respeto. Quizás está durmiendo, oren más fuerte, griten más. A lo mejor se ha ido de vacaciones vuestro Dios. Mientras ellos oraban para que Dios quemara el altar, él se reía de ellos. Y cuando llegó el momento de Elías, él dice, ahora me toca a mí, ¿verdad? Y Elías además va de sobrado en este momento, porque él dice, traed agua, y va de sobrado, mojen toda la madera, mojen las piedras, mojen el suelo, mojen todo. Y él dice que hace una oración que dura un párrafo, y cuando él acaba su oración dice que Dios manda fuego desde el cielo y quema la madera que está en el altar, quema las piedras que están en el altar por debajo y quema hasta la tierra que está por debajo. Era una cosa increíble y en ese momento él se vive y dice, ¿y ahora quién? ¿Quién es el verdadero Dios? ¡Wow! Un hombre, un profeta realmente increíble. Así que el rey manda a matar a todos los profetas de Baal porque eran profetas falsos. Y al acabar todo este concurso, él ora por lluvia, Elías ora por lluvia y cae lluvia. Y el rey se adelanta a bajar montaña abajo en un carro con caballos. Y Elías empieza a correr y adelanta al carro. Era un profeta poderoso, increíble. Pero dice la historia que la reina que adoraba a este dios Baal le mandó una carta, parafraseo la carta. Elías, no me ha gustado lo que has hecho con mis profetas. Y voy a encontrarte y te voy a matar. Sinceramente, la reina. Hashtag. Más vale que empieces a correr. Empieza a correr. Este hombre era poderoso. Si yo soy Elías, le escribo a la reina, le digo, pequeña reina, pequeñita reina, cuidado porque no sabes con quién te estás metiendo. Imagina si pudieras orar y bajar fuego del cielo. Gracias a Dios que no tengo ese don, porque si no mucha gente aquí estarían pues sin cejas y sin pelo seguramente. Imagina lo que es que Dios responda tu oración de ese modo tan poderoso. Sin embargo, esperamos que Elías responda con esa valentía, pues lo que ha hecho es increíble. Pero dice el texto lo siguiente. Dice en el capítulo 19 de Primera de Reyes, en el verso 3, que Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Un hombre con tanta fe y ahora responde realmente con temor por la amenaza de una mujer.
Él deja a su criado y continúa su camino solo en ese lugar, hacia el desierto. Por esto decimos siempre que necesitas estar en un grupo pequeño. Si me estás viendo online ahora mismo, te digo, necesitas estar conectado a un grupo pequeño, porque tú no estás diseñado para vivir la vida cristiana solo, de forma individual. Esta es la primera cosa que Dios dijo que no era bueno. Él creó a Adán y dijo, al ver a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Y lo primero que hace Jesús cuando llega a la tierra es que cuando va a empezar su ministerio busca un grupo de 12 hombres que estén con él. No es bueno que el hombre esté solo y tú no deberías estar solo, menos en los momentos como estos. Así que Elías está solo y eso no es bueno. Y dice el texto que se sentó a la sombra con ganas de morirse y dijo, estoy harto, Señor, protestando. Y dijo, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Ahora Elías está teniendo una crisis muy grande, muy profunda de fe. Su oración de ahora no es como la oración que hizo cuando pidió a Dios que bajara el fuego del cielo. Es una oración totalmente distinta. Ahora está deprimido, las cosas le están yendo mal, no han salido como él esperaba, con las expectativas que tenía. Ahora está pidiendo a Dios que le quite la vida, está depresivo. Pero hay una cosa que hace bien. Es que no lleva el problema a nadie, sino que lleva el problema a Dios mismo. Tiene depresión, lleva el problema a Dios. Tiene frustración, lleva el problema a Dios. Él no sabe qué hacer, pero él sabe a quién ir. Sus ojos siguen enfocados en Dios. Y quizá la oración es la incorrecta, pero el lugar a donde la dirige es el correcto. Y ten claro esto, incluso cuando tus oraciones no son tan poderosas y no son tan positivas como debieran, sigue hablando con Dios, sigue hablando con Dios. Y en algún momento experimentarás la restauración y la paz que Él tiene para ti. El propio Elías pasó por una fe frustrada. Y es normal que nos suceda también a ti y a mí, que pasemos por fe frustrada. Cuando las circunstancias cambian, cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay la pérdida de un ser querido, cuando escasea la economía, cuando hay problemas en la familia, la fe puede verse frustrada. Y andamos en modo automático, con una fe frustrada, forzada. La tenemos ahí, pero está frustrada. Pero quiero que veamos algo que Jesús enseña, algo que sucede en el mundo espiritual. Pedro, que todos lo conocéis, es un hombre que es extremo. Este hombre está loco, de repente puede maldecirte, como cortarte la oreja, como comprometerse con Jesús, puede hacer todo al mismo tiempo. Pero sin embargo, Jesús lo escogió para ser uno de sus discípulos. Y un día Pedro, andando con Jesús, le dice él a Jesús, Jesús, cuando todos estos te abandonen, ¿sabes quién va a estar a tu lado? Yo, tu amigo, Pedro. Y a esto Jesús le responde, le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos como si fuerais trigo, pero yo he orado por ti. Y nota la oración. Jesús ora por la fe de sus discípulos y por la fe de Pedro. Y dice que la oración es esta. La oración es para que no falle tu fe. Y atento, es curioso porque Jesús le ha dicho que le va a negar cuántas veces lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Antes de que el gallo cante, Pedro, me vas a estar negando 3 veces. Pero le dice también lo siguiente, en el mismo texto, escucha muy bien, esto es interesante. Dice, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Sé que me vas a negar, Pedro. Sé que tu fe va a decaer, sé que vas a tener un problema de fe y tendrás miedo y tendrás preguntas y tu fe se verá frustrada, pero cuando vuelvas otra vez, Pedro, o sea, no te preocupes, vas a volver. Este no es tu fin. Tendrás crisis, pero no es tu fin. Es como si tú con tus acciones siguieras borrándote del libro, de la historia de Jesús, y Jesús vuelve a escribirte en su libro. Jesús dice, tus fallos y tus dudas y tus crisis no te van a mantener frustrado y fuera de mi presencia y de mi voluntad. No importa lo que esté sucediendo contigo y lo mal que te veas y lo duro que sea el camino, no te voy a abandonar. Pero esto es cierto, tus fallos, amigo, y tus crisis y tus dudas y tu fe frustrada no definen tu futuro, porque tu futuro está seguro en las manos de Jesús. Un día un padre se acerca a Jesús porque su hijo estaba enfermo y le pide a Jesús que lo sane. Y Jesús le contesta, ¿crees? ¿Crees que puedo sanarlo? Esta historia la vemos en Lucas capítulo 22, en el verso 32. Jesús le dice, para el que cree todo es posible. Inmediatamente el padre, de una forma honesta, confiesa y dice,
sí, yo creo, pero ayúdame en mi poca fe. Es como que el hombre estaba diciendo, sí, yo creo, pero no creo. Yo tengo fe, pero al mismo tiempo tengo dudas. Es que lo interesante es que Jesús no descalificó a este hombre por su falta de fe, sino que sanó a su hijo. Y escúchame bien, el deseo de Dios no es descalificarte a ti por la debilidad que tenga tu fe. No ha venido a condenarte, sino a salvarte. No ha venido a maldecirte, sino a bendecirte. Los discípulos un día estaban en un cuarto, encerrados, con la puerta cerrada, después de la resurrección. Y Jesús apareció en medio de ellos y estaban todos los discípulos menos uno, Tomás. Así que los otros discípulos fueron a contarle a Tomás lo que había sucedido. Hemos visto al Señor y fue una pasada, Tomás, si hubieras estado allí. Juan en el capítulo 20, verso 25 nos cuenta. Y dice que la respuesta de Tomás fue: mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en sus llagas, en su costado, yo no voy a creer. Aquí tenemos un problema, un discípulo que se supone que está consagrado y es creyente, fuerte, y al mismo tiempo está declarando que no cree. ¿Y qué va a hacer Jesús con esto? Interesante. Mira el texto, en Juan capítulo 20, verso 26, dice: una semana más tarde los discípulos se reunieron de nuevo en esa casa y ahora Tomás sí estaba entre ellos. Escucha, ha pasado una semana entera y Tomás está en el grupo a pesar de sus dudas. Y es importante que tomes nota de esto. Cuando tu fe se siente frustrada, cuando tu fe está débil, no te desconectes del grupo de creyentes. Lo mejor que puedes hacer es estar con un grupo de gente comprometida para que cuando tu fe está débil, ellos crean un ambiente espiritual que te ayuda a ti a seguir adelante. Jesús apareció en el cuarto una vez más y ahora Él le dice a Tomás: pon tu dedo aquí, Tomás, en mi llaga, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino sea un hombre de fe. Y Tomás en ese momento le contesta: Señor mío y Dios mío. Pero escucha, ya Jesús había visto a los discípulos en la vez anterior, los que estaban en el cuarto, pero ahora aparece porque le faltaba uno. Aparece porque le faltaba uno y era el hombre que no tenía suficiente fe. Una semana más tarde vuelve a aparecer Jesús porque había un hombre con la fe debilitada y frustrado por su situación que no podía ver más allá de sus circunstancias, y Jesús se acerca y aparece una vez más. Y no importa por lo que estés pasando, si tu fe está débil, si estás sufriendo, si tu fe se siente frustrada por no entender las situaciones del negocio, del trabajo, de la iglesia, de la enfermedad, Jesús volverá a aparecer y volverá a tu rescate. Él dice: vengo a por ti porque no voy a dejar que te pierdas. En el año 88 hubo en Armenia un terremoto muy importante de escala 7 que destruyó básicamente el 50% de una de sus ciudades. Más de 25.000 personas murieron y más de 140.000 quedaron inválidos y miles sin hogar. Y un padre dejó a su hijo en la escuela por la mañana en ese momento y se fue y le dijo: te recogeré por la tarde. Y cuando iba conduciendo en la carretera, iba como a 1,5 kilómetros, él se dio cuenta que la carretera, el suelo mismo, estaba moviéndose como si de una ola se tratase. Y todos los edificios comenzaron a derrumbarse. Inmediatamente cogió el coche y dio la vuelta y fue a donde había dejado a su hijo en la escuela. Y el shock y el dolor que encontró al llegar allí y ver que el edificio había quedado totalmente plano en el suelo, se había derrumbado del todo. Lo más rápido que pudo salió del coche, lo dejó encendido, dejó la puerta abierta y corrió hacia donde se supone que la clase de su hijo iba a estar. Y él comenzó a cavar con sus manos. Y la gente alrededor le decía: muévete, quítate de aquí, no insistas, porque nadie puede sobrevivir una situación así. Y él decía llorando entre lágrimas: dejadme solo, dejadme solo. Y él siguió cavando horas y horas, 10, 15, 20, 24. Y la gente pensó: dejarlo en paz, pues que esto debe ser una forma de duelo, dejar escapar el dolor para que después pueda pensar: al menos lo intenté encontrarlo. Pero en la hora 36, mientras cavaba, el padre escuchó un ruido y gritó pidiendo ayuda, que los demás viniesen a ayudarle, y movieron una piedra y había un hueco en la tierra, y dentro de ese hueco 13 estudiantes, una maestra, y uno de ellos era su hijo. Y el hijo continuaba gritando y diciendo: papá, papá, les he estado diciendo todo este tiempo de que tú vendrías a buscarnos. Y quiero decirte esto hoy. Esta es una simple historia de un
un hombre que es un padre humano, pero mi Biblia y la tuya dicen y hablan de un Dios que es un Padre celestial que nos ama y jamás nos dejará ni nos abandonará. Y no sé lo que estás pasando en este momento en tu vida, no sé qué dudas, qué ansiedad, qué depresión, qué te está afectando, no sé qué es aquello que tiene tu fe frustrada. Pero Dios se está acercando, Dios está cavando y diciendo, voy a llegar donde tú estás, no te preocupes, agárrate porque llegaré hasta donde tú estás, voy a rescatarte una vez más. Aguanta, hijo mío, porque vengo a por ti. Dios te ama y no importa que tu fe esté débil. Él siempre tuvo misericordia y amor y extendió su gracia para aquella gente que estaba en debilidad o que su fe estaba flaqueando. Así que con esto quiero decirte, anímate. Anímate, amigo, porque los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles, pero Dios no nos ha abandonado. Y hay cosas que no entendemos y hay dudas que vendrán y nuestra fe se sentirá frustrada porque no entiendo por qué las cosas no son de otro modo. Pero puedes contar con una cosa, no somos los únicos. Casi toda la gente bíblica estaban en la misma situación que tú y que yo. Y Dios jamás les abandonó. Y del mismo modo, Él dice, yo estaré contigo y no te abandonaré. Así que ánimo, sigue adelante, sigue confiando en Dios. Sigue aunque tu fe esté débil. Y si se siente débil, acércate a un grupo pequeño en la iglesia donde estés, sea un tipo celular o sea un estudio bíblico. Haz algo por integrarte, porque el estar rodeado de gente que tiene fuerza espiritual nos ayuda a nosotros a sobrellevar los momentos en los que nuestra fe está débil. Dios te ama y Dios te sigue protegiendo y te sigue ayudando. Y a través de todo esto te verá al final. Así que cuando tu fe se sienta frustrada, no te preocupes. Sigue confiando en Dios. Permíteme hacer una oración, Señor. Pido por todas las personas que están viendo este programa ahora mismo. Y pido por aquellos que se sienten débiles o desalentados, desanimados. Pido por aquellos que han sentido que la iglesia no ha llenado sus expectativas, que las relaciones cristianas no han llenado sus expectativas, o que tú no has llenado sus expectativas. Dales fuerza y valor para seguir adelante. Bendíceles y ayúdales a seguir confiando en ti. Como dijo aquel hombre, Señor, tengo fe, pero ayúdame cuando mi fe es poca. Dios os bendiga muchísimo y que tengáis una excelente semana.